muerto. Si algún día tenemos la desgracia de que desaparezca el equipo, para mí el fútbol se habrá muerto con el Oviedo. Es un sentimiento que llevo aquí en el corazón. Es duro verlo en segunda vez, muy duro. Para mí el Oviedo es una cosa muy importante. Poco menos que mi familia, que tengo unos hijos encantadores, pero el Oviedo para mí es tanto como ellos. El pasado sábado el Sporting B, filial del eterno rival, visitaba el Carlos Tartiere. Antes del partido, Punto Pelota reúne a todos los futbolistas del Oviedo en su vestuario para mostrarles un mensaje de apoyo muy especial. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mata y nada, quería deciros que sigáis haciéndolo como igual de bien que hasta ahora, que tenéis un aficionado más en Londres, que siempre estoy pendiente de todos vuestros partidos, si puedo verlos o si no también por mi primo y nada, que a ver si este año hay suerte y podemos subir. Un abrazo para todos. Hola, soy Michu, jugador del Rayo Vallecano y bueno, como sabéis todos, súper seguidor del Oviedo. Solo quiero que sepáis que confío en vosotros más que nadie para conseguir el ascenso este año y bueno, tenéis todo mi apoyo y el de toda una ciudad. Queremos dar un saludo, lo primero a los seguidores del Oviedo y al fútbol australiano en general, porque bueno, espero y deseo que se vuelva a la élite por tradición y por cómo se vive el fútbol en esas ciudades, lo merece y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos, ¿vale? Para mí el Oviedo es algo muy grande que tengo ahí, que siempre estoy pendiente de él y la verdad que lo único que me da pena es que no esté más arriba de donde está. Y yo darles todo mi ánimo, que seguro que van a hacer las cosas bien, que tienen equipo para poder subir. Tras el mensaje llega la hora de saltar al campo. En el túnel se viven momentos de tensión. Pese a la insistencia del linier, los jugadores se niegan a pisar el césped antes de que suene el himno de su equipo, una tradición que cumple en todos los partidos. Empieza a rodar el balón y a los 6 minutos el árbitro señala penalti y expulsión a favor del Oviedo. Los azules no matan el partido y el Tartiere empieza a sufrir. En el minuto 80, Guerrero firma el empate del Sporting y el Oviedo se aleja del sueño del ascenso. Todo está en contra, la afición pierde la esperanza, pero a 3 minutos del final, Juanpa rescata al Oviedo y desata la locura en las gradas. El Real Oviedo está un paso más cerca de volver a la élite y Punto Pelota ha comprobado la fuerza de un sentimiento. Qué bonito, emocionante. Qué bonito, ¿eh? Además había jugadores que estaban emocionados escuchando también ese reportaje. Viendo ese reportaje, algún jugador estaba emocionado viendo los mensajes de jugadores, ¿no? Pues sí, supongo que para ellos sería importante porque son los 4 jugadores, digamos, que nacieron allí como jugadores y que están en la élite ahora. Era un partido especial, decimos la mayor entrada en 2 años. La afición, podéis ver que preguntamos a la gente antes de entrar, solo había que decirles qué significa para ti el Oviedo y la gente respondía con una emoción que, vamos, parecía que era lo que decía la señora, parte de su familia, vamos, le dice. Algunos de los 4, Josep, con una historia singular, es el caso de Michu. Michu, estando en el Celta, recibe una oferta para cumplir su sueño, jugar en primera división. La oferta es del Sporting de Gijón. Y no quiere, no juega. Y Michu renuncia a jugar en el Sporting de Gijón por ser ovilledista. Nosotros no somos, seguramente aquí, ninguno del Real Oviedo, ni del Sporting de Gijón, ni Yo soy del Real Oviedo. Bueno, Yo soy del Sporting de Gijón. Soy del Real Oviedo, correcto. pero esto me ha emocionado.
Exacto, no ha emocionado a todos lo que hemos visto. Pipi, ¿qué decías tú, Pipi? Tú eres del Sporting. Yo soy sportinguista. Yo he visto debutar a Antonio Maceda en el Molinón. He visto debutar a Kini en el Molinón. ¿Y ves esto? ¿Y ves yo era un niño, yo era de los de la grada COE. ¿Y cuando ves esto? Pues la verdad que me ha emocionado positivamente. Es decir, fíjate, soy sportinguista, pero me alegro en esta ocasión de que el Real Oviedo, porque me gusta decirlo bien, no Oviedo, sino Real Oviedo, de que haya este partido y que tenga posibilidades de ascender. Lo digo sinceramente, a mí me gustaría que el Real Oviedo estuviera en primera división. La gente comprende bien, la gente de Oviedo. La gente fenomenal. Decir también que no queremos con esto dejar mal al Sporting por haber hecho un reportaje del Oviedo, simplemente queríamos... Pero hay que separarlo, Mateo. Claro, es que el Oviedo se merece por su historia un reportaje y está en queríamos primera. transmitir la impotencia de mucha gente, un histórico como el Oviedo, que tiene un campo, una afición enorme y que está pasándolo muy mal. Estuvo en tercera, está en segunda B, y digamos que el Sporting B, pues tampoco viaja mucha gente del Sporting B a Oviedo a ver ese partido. Digamos que merecería el Sporting un reportaje en sí, pues, pero en este caso... enhorabuena porque va a estar muy bien. Sí, Muy bien. Es que el Sporting estuvo en esta situación hace muchos años, llegó a la Liga BBVA, y yo desde aquí les deseo a todos los ovidistas, los que son de verdad señores y buenos aficionados en Oviedo, que estén pronto en el derbi. Mira, pues, en el derbi de un equipo que te cae especialmente bien, que es el Tenerife, Club Deportivo Tenerife. También te cae bien. Oviedo, Tenerife, Pues han estado en Madrid, hemos estado con la afición del Club Deportivo Tenerife, que ha viajado